Buen día, estimada maestra. Mi nombre es Sofía Luciana Gamboa González y en esta oportunidad realizaré una explicación sobre uno de los subtemas del primer capítulo de la obra Historia del Perú Contemporáneo, de la cual los autores son Carlos Contreras y Marcos Cueto. En el primer capítulo de esta obra se habla sobre la formación de la independencia del Perú, en la cual ocurren diversos sucesos. En esta ocasión hablaré sobre el subtema número 9, que habla sobre la batalla de Junín y Ayacucho. Iniciaremos sobre la batalla de Junín. Se desarrolla el 6 de agosto de 1824 en las Pampas de Junín, sobre los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La batalla de Junín también es llamada la batalla silenciosa, por el hecho de que dura aproximadamente 45 minutos, que redondeándolo sería una hora, a diferencia de la batalla de Ayacucho, que después lo voy a mencionar. Las caballerías chocaron alrededor de las 3 de la tarde. La batalla de Junín se desarrolló a punta de sables, lanzas y bayonetas, sin un solo tiro. El enfrentamiento entre la retaguardia de la caballería de Canterac avanzando y la vanguardia del ejército independentista retrocediendo hacía previsible la derrota, tanto así que Bolívar planificó la retirada. Incluso el general José de la Mar ordenó al mayor Andrés Errázuriz que lleve la orden de retirada, pero el oficial peruano cambió las instrucciones sobre el terreno al decirle al coronel Isidoro Suárez, jefe de los húsares del Perú, que actualmente ya son llamados húsares de Junín, que después voy a mencionar por qué, que debían ir al ataque. Es por ello de que de este modo las tropas independentistas de Simón Bolívar obtienen la victoria, y gracias a ello Simón Bolívar rebautiza el nombre de los húsares del Perú a húsares de Junín. Continuaré con la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar y sus tropas independentistas se dirigieron a Andahuaylas, desde ahí Simón Bolívar retornó a Lima y dejó a cargo a Antonio José de Sucre como tomando el mando. El 9 de diciembre de 1824, antes de que se inicie la batalla, el coronel Antonio José de Sucre animó a sus tropas diciendo: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria coronará vuestra admirable constancia. Entre los patriotas que estaban en el ejército independentista se encontraban José de la Mar, entre otros patriotas. Después de muchas horas de batalla, porque la batalla de Ayacucho se desarrolló durante una tarde entera, mientras que la batalla de Junín se desarrolló en aproximadamente una hora. Después de horas de batalla, se puede consagrar la victoria de Antonio José de Sucre y el encarcelamiento del virrey José de la Serna, quien tenía como jefe al coronel José de Canterac. Automáticamente después de la batalla de Ayacucho, se da la firma de la capitulación de Ayacucho, quienes firmaron Antonio José de Sucre y José de Canterac, donde se explican los siguientes puntos. El territorio bajo control será entregado al ejército libertador. Los militares españoles podían regresar a su país con gastos pagados por el Estado peruano. Los españoles que permanezcan en el Perú serán considerados peruanos y los militares podrán conservar sus grados en el ejército libertador. Se conservarán los derechos y privilegios de las personas que estuvieron al servicio del régimen colonial y se reconocería una deuda con España por el proceso de independentista. También, una vez firmada la capitulación, ser libres por fin, se pagan ciertas deudas que tenían con España y también con Gran Bretaña.
Ahora responderé, antes de responder las preguntas sobre el cuestionario, me gustaría hacer una comparación con la firma de la capitulación de Ayacucho y la proclamación de la independencia del Perú. Como bien sabemos, este suceso sobre la capitulación de Ayacucho se dio en una pequeña sala con los testigos y los personajes que firman este documento. Sin embargo, don José de San Martín, al hacer la proclamación del Perú, de la independencia del Perú, quiso hacer como una celebración porque el documento lo firmó el 15 de julio de 1821. Sin embargo, lo proclamó el 28 de julio de 1821. Esto fue como una excusa de querer hacer alguna fiesta o algo así, algo por el estilo. Me gustaría responder la primera pregunta que dice: ¿quiénes fueron José de San Martín y Simón Bolívar? José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una misión jesuita perteneciente al Río de la Plata, actualmente Argentina. Su familia se mudó a España y fue en este país donde empezó a formarse de manera militar. Aquí abarcan distintos aspectos, porque una vez de que San Martín esté ahí en España, no perdió ciertos vínculos con el Río de la Plata, por lo que un tiempo después de formarse allá como militar, regresó e independizó Río de la Plata. Una vez hecho eso, quiso expandirse, y por el hecho de que tenía mayor expansión y estaba más cerca a él, quiso independizar Perú. Entonces, él quiso ingresar de manera terrestre. Sin embargo, los realistas no se lo permitieron. Entonces, buscó soluciones y se dirigió por el mar, por el Océano Pacífico, donde también independizó Chile. Y después se dirigió a Perú, donde desembarcó en Paracas. Luego se dirigió a Pisco y finalmente se estableció en Lima, donde ante el miedo, podría decirse, del virrey José de la Serna, quien fue quien gobernaba en este momento, se dirigió a la sierra para poder gobernar, ya que ahí tenía su fuerte. Después de la independencia del Perú, que fue el 28 de julio de 1821, don José de San Martín se autoproclamó como el protector del Perú, por el hecho de que como el virrey José de la Serna se había dirigido a la sierra, la población de Lima se quedaba desprotegida. Es por ello que ellos pedían a don José de San Martín que fuera su protector. Y dicho esto, después de la proclamación, él solito se autoproclamó como el protector del Perú. Sin embargo, este suceso desencadenó otros hechos fatales, como el que San Martín debía de volver al ámbito militar. Es por ello que un año después, en 1822, propone una monarquía constitucional. Una vez hecho eso, San Martín se dirige nuevamente a España con su hija, donde se dirigen a un pueblo pequeño al norte de Francia, donde ahí vivió hasta el final de su vida y falleció el 17 de agosto de 1850. Ahora hablaré sobre Simón Bolívar. El libertador del norte tenía un pensamiento distinto al de San Martín, por el hecho de que Simón Bolívar quería también independizar Perú, pero quería desvincularse totalmente de España, lo cual San Martín no quería eso. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Cuando tenía 15 años ya era totalmente huérfano y teniendo 19 años se casó con María Teresa del Toro, el 26 de mayo de 1802. Pero como en ese tiempo se encontraba en Europa,
En 1803 quiso volver a Caracas para poder vivir su papel de esposo, pero su esposa falleció de fiebre amarilla. Entonces retornó a Europa y tuvo ciertos amoríos con Anita Lemoyne. Una vez establecido en París, inicia la masonería, que es una organización de sistemas políticos y patriotas con el fin de independizar a América de la corona española. También Simón Bolívar elaboró una constitución para la nueva República de Colombia, la cual forma ahora Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Además, que fue presidente de la Gran Colombia. Lamentablemente, a causa de la tuberculosis, falleció el 17 de septiembre de 1850. Otra de las preguntas que me gustaría responder es, ¿cuál fue la razón fundamental por la que San Martín concluyó que un régimen político republicano era inadecuado para el Perú? La razón fundamental por la que San Martín concluyó esto fue el pánico de los acomodados y el odio de los desamparados. Y se convenció de que la debilidad y de la cohesión nacional en el Perú hacía del país un continente inadecuado para regímenes avanzados. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la crítica en torno a la autoproclamación de San Martín como protector del Perú? ¿Y cuál es la explicación ante esta crítica que los autores realizan en la obra? Después de autoproclamarse, después de haber sido criticado, pues igual que en Chile, San Martín debió volver al ámbito militar. Es por ello que tenía que dejar a un peruano en el mando político. Y pues la explicación ante esto es que en Chile sí existía una persona con la suficiente inteligencia para poder gobernar. Sin embargo, en Perú no. La siguiente pregunta, es enumere y explique 7 dificultades para el avance del ejército bolivariano durante sus campañas. Luego, resuma el proceso de batalla de Junín y Ayacucho, personajes históricos, victoria o derrota, final, datos interesantes, capitulación de Ayacucho y otros datos propuestos por usted. Estas dificultades sobre el ejército bolivariano las encontré en el subtema 8, que si no me equivoco se llama la etapa bolivariana, del capítulo 1 de la misma obra. Número 1. El ejército del sur había desaparecido con el desastre de Intermedios. Número 2. La tremenda anarquía política. Número 3. La falta de recursos económicos. Número 4. La enfermedad de Bolívar. Número 5. Bolívar desconoció al Congreso. Número 6. El mal de altura o soroche. Y número 7. La actitud de la población andina. Como yo ya expliqué también sobre la batalla de Ayacucho y de Junín, me gustaría dar algunos datos adicionales. Entre estos está de que la población indígena volvió con don José de San Martín, y ante esto la población se siente desprotegida y se esconde en la fortaleza del Real Felipe, donde aquí se cree que hubo canibalismo, pero no hay pruebas de ello. Pero de lo que sí hay pruebas es que comían ratas por la falta de comida. Ante toda la braveza sucedida, San Martín recién se acuerda de que existe Simón Bolívar. Es por ello de que pide ayuda. Sin embargo, no recibe alguna respuesta. El Libertador del Norte fue un separatista y, como ya lo mencioné, pensaba muy diferente a San Martín. También Simón Bolívar quiso anexar Guayaquil con Gran Colombia, que como ya sabemos, Gran Colombia pertenece Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Pues quiso anexar Guayaquil para generar la Confederación de los Andes. San Martín, al no tener la respuesta que quería,
envía tropas a Simón Bolívar, porque como en ese tiempo estaba en la batalla de Pichincha, dijo que le iba a enviar tropas para que gane y de paso quede ese favor. Entonces, San Martín se dirigió a Guayaquil para poder hablar con Simón Bolívar. Todo este proceso se llama Entrevistas de Guayaquil, donde se habla sobre qué pasará con Guayaquil, los tipos de gobierno y la estrategia militar, donde se generó un pacto. Cuando San Martín se dirigió a Guayaquil para poder conversar con Simón Bolívar, dejó al Perú desprotegido. Justo ahí se da la batalla de Ica, donde se enfrentan realistas versus patriotas. Realistas dirigidos por José de Canterac, mientras que los patriotas estaban dirigidos por Domingo Tristán. Aquí algo obvio es que ganan los realistas y los patriotas fracasan e inicia una nueva crisis. También se da el inicio de campañas, que aquí se da la primera campaña de intermedios, que es una movilización de artillerías, como de armas o caballerías, a zonas alejadas del centro bélico. Esto se dio entre 1822 y 1821. Muchas gracias.